Otra barrera también son las normas tanto sociales como jurídicas que tienen un enfoque predominantemente binario y eso hace que estas realidades, estas historias de las personas intersex pues también continúen en un plano de invisibilidad. Este consenso visibiliza un problema que era un asunto pendiente de años y sienta las pautas y recomendaciones para incidir en la política. Es la utilidad de la ciencia y la academia para favorecer un grupo humano sobre los cuales tenemos deudas y tenemos que aprender más de su experiencia. La intersexualidad es una de las diversidades sexuales más invisibilizadas y desconocidas en el mundo. Este fenómeno ha emergido a la luz en los últimos años con sus propias reivindicaciones, pero aún está rodeado de muchos tabúes, ocultamiento y miedo por parte de las personas intersexuales de ser identificados como tales. Representada por la letra I en las siglas que expresan las diversidades sexuales, LGBTIQ+, la intersexualidad, de hecho, ha sido una de las últimas en incluirse en este movimiento. Este grupo afronta realidades muy particulares y presenta demandas también muy específicas, que tienen entre sus pilares fundamentales la no medicalización de esta condición y el respeto a la integridad de los cuerpos. En esta nueva edición de La Nota te invitamos a conocer más sobre las intersexualidades, las reivindicaciones de las personas intersex, cómo se abordan actualmente las infancias y adolescencias intersex, y cuál es el escenario cubano y los principales debates sobre el tema hoy en el país. Les damos la bienvenida a La Nota, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar nota? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. Las personas intersexuales son aquellas que nacen con características sexuales como anatomía sexual, órganos reproductivos, patrones hormonales y o cromosómicos que no encajan con los conceptos binarios típicos de cuerpos masculinos y femeninos. Se estima que hasta 1,7% de la población nace con características intersexuales, de acuerdo con estadísticas de Naciones Unidas. El camino hacia la visibilización de este tema ha sido largo y hoy son varias las fechas e hitos que marcan esta ruta. Por ejemplo, cada 26 de octubre se celebra el Día de la Visibilidad Intersexual, en conmemoración de la primera protesta de este colectivo en Boston en 1996 contra la Asociación Estadounidense de Pediatría. Vale apuntar que la Sociedad de Intersexuales de Norteamérica, cerrada en la actualidad, fue pionera del activismo intersexual. El 8 de noviembre se celebra el Día Internacional por la Solidaridad Intersexual, evocando el nacimiento de Herculine Barbie, el primer caso público de intersexualidad documentado. La defensa, el lobby y las propuestas por la dignificación de las personas intersexuales nacieron, crecieron y fructificaron gracias a varias organizaciones intersexuales. Actualmente existen redes, grupos y activistas intersexuales en muchos países que trabajan a nivel nacional, regional e internacional para derribar los conceptos hegemónicos sobre el cuerpo, la identidad y la sexualidad. Estas organizaciones incluyen, entre otras, la Organización Internacional de Intersexuales, el Consorcio Intersex, la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales y el Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos. En los últimos años, se han producido avances importantes en el campo de la atención de salud y los derechos sexuales y reproductivos de las personas intersexuales. En 2006, el Consenso de Chicago reconoció la necesidad de un enfoque más cauteloso sobre las cirugías de asignación de sexo,
con el objetivo de preservar la sensación orgásmica y fomentar una mayor comunicación con los pacientes y sus familias. Sin embargo, el consenso no logró resolver el dilema sobre si estas cirugías cosméticas eran justificables en infantes. En 2016, una actualización de este consenso incluyó de forma más activa la perspectiva de grupos de apoyo y activistas intersexuales. Se reconoció la falta de datos sobre temas clave, como la asignación de sexo, el desarrollo de identidad de género y la preservación de la fertilidad. También se enfatizó la importancia de avanzar en la investigación sobre el bienestar psicosocial y psicosexual de las personas intersexuales. En el campo de los derechos sexuales y reproductivos, es importante señalar que en 2015, la Organización Mundial de la Salud condenó los procedimientos médicos sexonormalizantes durante la infancia sin el consentimiento informado de los pacientes. Además, la actualización de los principios de Yogyakarta en 2017 identificó estas intervenciones quirúrgicas como formas de abuso médico, enfatizando la obligación de los estados de proteger la integridad física y mental de las personas, incluyendo todas las infancias. Estos avances reflejan un mayor reconocimiento de la necesidad de respetar la autonomía y los derechos de las personas intersexuales, así como de impulsar una investigación más exhaustiva y el desarrollo de prácticas médicas más éticas y sensibles a la diversidad. Sobre este tema nos comenta la doctora Adriana Gramonte, especialista del Instituto de Endocrinología y presidenta de la sección de diversidad sexual de la Sociedad Cubana para el Estudio de la Sexualidad. Esta es una realidad compleja, que intersecta muchas especialidades, que involucra también muchos actores y formación en actores que tienen que ver con la salud psíquica, con la salud física, y desafortunadamente nos encontramos en este campo que hay toda una serie todavía de elementos relacionados con la ignorancia, con la falta de capacitación, con la falta de comprensión, también con realidades que tienen que ver con prejuicios y estereotipos. Y también encontramos aquí ejes de discriminación relacionados con el cisgenerismo, que tiene que ver con el rechazo y miedo a lo que no es binario, que tiene que ver también con la problematización del sistema de salud en tanto patologiza los cuerpos, y eso es un estimulador importante de la invisibilidad que todavía existe en este campo. Pero también tenemos el otro eje de discriminación, que tiene que ver con el adultocentrismo que nos lleva al adultismo, y es pues ver a los menores desde un sentido de vulnerabilidad, de falta de madurez para entender cuestiones, como seres desprotegidos, como seres carentes de derechos. Entonces, estas son dos realidades que efectivamente han afectado a las infancias y adolescencias intersexuales y siguen afectándolas. Yo vengo a darle visibilidad fundamentalmente a una condición que se inserta dentro del amplio espectro intersexual, y es un síndrome llamado síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Es un síndrome para muchos desconocido, que afecta a una de cada 5.000 mujeres, y que justamente por afectar, ¿no?, la parte sexual y reproductiva de la mujer ha quedado en un segundo plano, y es un síndrome bastante tabú, no se aborda mucho, por tanto tampoco podemos confiar mucho en las estadísticas. Yo fui diagnosticada a los 16 años, una etapa en que la pubertad uno empieza como a descubrir su cuerpo, empiezan a aparecer en las mujeres la menstruación, que es un claro indicio, ¿no?, de que uno está entrándose en esa etapa de la adolescencia, y en mi caso no apareció. Por tanto, eso fue un inicio de preocupación para mi familia, que buscamos asesoramiento y ayuda en la parte ginecológica. Y luego de una exploración me remitieron a un equipo de cirujanos. Hago esta marcada diferencia, ¿sabes?, de ginecólogos a cirujanos, porque no fui vista por más ningún otro especialista, ni por psicólogos, ni por endocrinos, ni por ni por genética, ni por nada. Simplemente automáticamente me remitieron a cirugía, y en la primera exploración me hicieron este diagnóstico. Lo primero que me dijeron es que este es el síndrome que tienes,
no tienes un útero funcional, tienes un útero rudimentario y no tienes vagina. Y bueno, la solución a esto, para que seas normal, es que te tienes que operar. Pero, ¿cuáles son las principales demandas de este grupo? De acuerdo con la doctora Agramonte, en el artículo Activismo intersexual, una alternativa a las representaciones hegemónicas, publicado en SEMBLAC, sus demandas más importantes incluyen detener los tratamientos médicos innecesarios o no consentidos para normalizar los cuerpos, garantizar el derecho a la información y la protección contra la discriminación y asegurar el acceso a la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos. En años recientes, el movimiento se ha enfocado en proteger a atletas intersexuales, oponerse a terapias de normalización prenatal y la selección genética, y participar en el diseño e implementación de políticas públicas. La meta a largo plazo es cambiar el trato a bebés intersexuales, deteniendo las cirugías cosméticas y apoyando a los padres a aceptar las diferencias físicas. El activismo intersexual ha construido alianzas con movimientos feministas, queer y LGBTQ, y cuenta con el apoyo de la academia, que ha comprendido y difundido sus reivindicaciones. Los 16 años, bueno, estás lidiando, ¿no?, con todo esto de que te estaba diciendo, de que no te sientes identificada con otras muchachitas, que en la adolescencia se habla mucho, empezamos a hablar de la parte sexual, ¿no?, y no te sientes identificada con otras muchachitas. Lo primero que te están diciendo es que si quieres ser normal te tienes que operar. Pero no hubo una explicación más allá de lo que tenía, ni de lo complejo, por ejemplo, que era tener el síndrome, ¿no?, o vivir con el síndrome, porque lo de menos es la idea de que, bueno, te van a operar para que tengas una vagina funcional, ¿no?, con esta idea un poco telenormativa de que solamente se pueden tener relaciones sexuales vaginalmente, ¿no? No se habló más, no se me asesoró más en correspondencia al síndrome y a cómo me iba a afectar a lo largo de mi vida. Simplemente la solución fue la operación. Nunca se me dio un consentimiento de si me quería operar o no, y yo creo que en ese momento, si me hubiesen preguntado, yo hubiese dicho que sí, porque desde mi propio desconocimiento y con falta de asesoramiento, lógicamente, bueno, si la solución es operarme, pues me voy a operar y voy a ser normal, que era lo que yo quería, ser normal. Fui intervenida 3 veces por complicaciones que iban surgiendo en la medida, en un periodo de 1 año. 3 veces en 1 año. Para al final, después de 3 años, me volvieran a decir que me tenía que volver a operar. En Cuba, la realidad de las personas intersexuales sigue oculta y poco conocida, tanto en la sociedad como en el ámbito científico-académico. La confusión, la vergüenza y el miedo son secuelas frecuentes asociadas a las cirugías, como se ha constatado en investigaciones a nivel global y también en el contexto cubano. Por ejemplo, la titulada Impacto sexual, psicosocial y quirúrgico de la cirugía genital en personas diagnosticadas de genitales ambiguos, de Agramonte y un colectivo de autores. Las personas intersexuales necesitan saber que nacieron con esa condición, pero eso se mantiene en secreto en la mayoría de los casos, sea por la medicina o por la familia que lo oculta. Para lograr los objetivos y propósitos alcanzados por el movimiento intersexual regional e internacional, no es suficiente el activismo científico académico, es imprescindible que las personas intersexuales se reconozcan como tales. Con este criterio coincide el doctor Alberto Roque Guerra, máster en bioética y activista por los derechos de las sexualidades no heteronormativas, para quien la emergencia de un activismo y un debate desde la sociedad civil contribuiría a posicionar ya no las principales demandas de este grupo, sino su propia existencia y particularidades. Las personas intersex en Cuba están, en primer lugar, sigue habiendo un ocultamiento de sus realidades. En el dominio científico, incluso académico, es un campo muy reducido de personas las que tienen acceso a cómo transcurren los procesos de medicalización, de atención de estos cuerpos, que lamentablemente es lo que está sucediendo. Se tiene mucho desconocimiento sobre el impacto que han tenido en sus vidas las transformaciones de su cuerpo a través de los protocolos vigentes en la actualidad. Es un grupo que no tiene, desde el punto de vista médico, tanta
prevalencia, es un grupo pequeño de personas, y dentro de ese grupo pequeño son tantas variantes que tendríamos que empezar diciendo que se entiende por intersex. Pero y hay otro problema que también que está vigente, y es que no hay un activismo por los derechos de las personas intersexo en Cuba. No existe desde la sociedad civil ningún debate que aborde esta realidad. Se habla de LGBTIQ, y la I, que se refiere a cuerpos intersexos, no tienen una visibilidad en Cuba desde el activismo, ni participa, porque tener un cuerpo intersexo sigue siendo un asunto que implica vergüenza, que implica sufrimiento, sobre el cual hay más estigma que las identidades trans, hay más estigma que los cuerpos de personas homosexuales, porque se trata de la diferenciación sexual corporal y de personas que han transitado por procesos de cambios de la morfología de sus cuerpos, fundamentalmente de los genitales, y que según las investigaciones realizadas en Cuba, que sí hay investigaciones realizadas, se han detectado resultados que no son buenos. Los resultados que se tienen sobre el impacto de esta cirugía en la salud sexual de estas personas ya en un periodo adulto de sus vidas es deficiente. O sea, hay muchos problemas con el resultado. No es que la cirugía no haya sido exitosa, sino que el proceso a través del cual se transformaron sus cuerpos no ha sido favorable para el desarrollo del placer sexual, de cómo ven su corporalidad, de cómo negociar las relaciones de pareja. Hay una serie de parámetros que sí están estudiados desde el punto de vista científico y que motivaron este consenso. He leído en la literatura que he revisado de que la intersexualidad en sí mismo no es una enfermedad. Hay algunas enfermedades que tienen un impacto sobre la salud física y psicológica, que cursan con diferencias sexuales que no cumplen con las normas que la cultura concibe como masculina o femenina, o de macho o hembra, según la biología, porque en definitiva nosotros somos mamíferos, ¿no? Y según la biología, o se interpreta la diferencia sexual desde la biología. En este tiempo de 3 años, en los que, bueno, fui intervenida 3 veces hasta que llegó la última noticia, comencé entonces a pensar en qué era lo que yo tenía, porque yo me había operado y seguía sin tener menstruación, y me estaban diciendo que tenía un útero que no funcionaba, y si el útero no funcionaba, entonces no iba a poder entonces embarazarme y no iba a poder ser mal, y mi idea, lo que yo me había construido desde niña, era que iba a tener, los pasos que iba a seguir eran los que había seguido, por ejemplo, mi mamá. Se casa, tiene hijos, tiene una familia, un trabajo. Entonces, en mi caso no iba a ser así, porque para mí ser mujer significaba justamente tener hijos, embarazarte y tener ese tipo de vida, y yo no lo iba a tener, ¿no? En ese momento comencé a hacerme esa pregunta de, bueno, ¿y qué significaba ser mujer? ¿Qué características tenía que tener una mujer? Y si ser mujer solamente se refería a esa parte física. Hasta ese momento mi concepción era que sí. Por tanto, tuve una crisis de identidad bastante fuerte, porque no con la idea de que pertenecía a otro género, sino que no me sentía correcta con el mío, con el que yo tenía. Me sentía con mí completa. ¿Por qué hacer especial énfasis en las adolescencias e infancias intersexuales? Recordemos que la meta principal de los movimientos intersexuales a largo plazo es cambiar la forma en que se trata a los bebés intersexuales. Defienden evitar cirugías en genitales a menos que haya una razón médica y dar a los padres el apoyo necesario para aceptar las diferencias físicas de sus hijos. En Cuba y en el mundo, la intersexualidad se ha abordado tradicionalmente a través de la medicalización, reforzando estereotipos de género. Existe poca información sobre la prevalencia de variaciones intersexuales y un déficit de protocolos que garanticen la integridad corporal de los infantes, lo que es un problema especialmente preocupante. Las personas intersexuales, especialmente en la infancia y adolescencia, son vulnerables a múltiples formas de violencia, incluyendo la construcción de la intersexualidad como defecto, la exposición genital no consentida y las consecuencias psicológicas y sexuales de los tratamientos. Esto viola derechos como la autonomía, el consentimiento informado y los derechos sexuales y reproductivos. Aun cuando se lleva años estudiando el tema y se ha producido una bibliografía significativa,
Existe una desconexión entre las visiones del derecho y la medicina sobre este tema, un asunto que es importante dilucidar hoy cuando Cuba se encuentra en un proceso de reforma legislativa a partir de la aprobación de la Constitución de 2019. Sobre cómo están contenidos actualmente los derechos de las personas intersex en la legislación cubana, nos comenta la jurista Ivonne Calaña Pérez. Pudiéramos decir que de manera general existe una protección a las infancias y las adolescencias, teniendo en cuenta el reconocimiento constitucional que se hace en el artículo 86, a que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de derechos, son personas a las que se les tiene que garantizar el principio del interés superior en todas las decisiones que les afecten a ellos, y además desde el principio del interés, el principio de igualdad y no discriminación, que lógicamente establece una distinción como categoría por la cual se prohíbe discriminar la cuestión relativa al sexo, pudiéramos estar diciendo que son fundamentos legales con los cuales se puede poner freno a cualquier acto de vulneración, que por supuesto pueden ser fundamentos para el reconocimiento de los derechos en estas etapas y de infantes con condiciones intersexuales. También pudiéramos estar hablando del Código de las Familias, que hace un reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos en estas etapas, y que por supuesto que hay que tener un conocimiento de el marco de derecho internacional, marco de derechos humanos, que también se incorpora al ordenamiento jurídico cubano a partir de que la Constitución establece que lo prescrito en los tratados internacionales pues forma parte o se integra al ordenamiento jurídico nacional. Por eso pudiéramos considerar que la Convención de los Derechos del Niño está integrado al ordenamiento, y ahí también hay un respaldo a esos principios cardinales: el principio del interés superior de la niñez, el principio de la autonomía o capacidad progresiva, el principio de una participación activa y el principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, hay que regular, se hace necesario tener unas normas jurídicas propias para las personas intersex y sobre todo para estas etapas primeras de la vida, porque se encuentran en situaciones de determinada vulnerabilidad. Y es por eso que ha sido un tema que también se ha defendido en el proyecto del Código de la Niñez, Infancia, de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, para que en un futuro también se complemente con otras normas jurídicas, no solo para el sector de la salud, sino para el resto de los sectores que tienen que ver con el abordaje de las infancias y de las adolescencias, como es el sector de educación, y también el sector jurídico en todo lo que tiene que ver para el reconocimiento de su identidad y cómo manejar la tipicidad de los sexos al momento de nacer, que implica también un despliegue de efectos jurídicos al determinar la categoría con la que se trabaja el sexo en la certificación de nacimiento, que es femenino o masculino, y que es necesario determinar, y no tenemos hasta el momento un fundamento en la ley de registro del Estado Civil. Es uno de los vacíos normativos que tenemos. Por lo que, en sentido, a modo de conclusión, existe una protección general para las infancias y las adolescencias, pero no existe una protección tan directa para las personas intersex. Es necesario hacer todo un ejercicio de interpretación, de aplicación de principios, fundamentalmente desde la Constitución y el Código de las Familias, para fundamentar cualquier acto de protección hacia estos menores de edad. Conocí a dos maravillosas mujeres, una española y una chilena, que ya llevaban varios años conviviendo con la condición, y eran mujeres que lo primero que me fijo, bueno, están casadas. Y si están casadas es que, bueno, no esa preocupación que yo tenía de que hay un hombre que me va a querer o no me va a querer, es con la condición que tengo, como que empezó a quitarse, ¿no? Pero sí me di cuenta de que aún ellas con esa edad que tenían, se seguían sintiendo rechazadas y se sentían adoptadas, porque no creían, o sea, había momentos, ¿no?, en que no se sentían parte de ese círculo femenino. Juntas entonces comenzamos una campaña en Facebook para darle visibilidad a este síndrome y creamos un grupo llamado Roquitanquis por el Mundo. En este grupo lo primero que hacíamos era compartir publicaciones dando información sobre este síndrome y sobre casos de intersexualidad que llegaban a nosotros
con dudas, porque a veces le daban el diagnóstico que nos dieron a nosotros y otras veces les daban el diagnóstico de Rokitansky y resultaba que pertenecían a otra condición de la intersexualidad. De esta manera comenzamos a crear este grupo, se fueron sumando más personas y comenzamos a hacer ya un trabajo un poco más profesional con editoriales portuguesas, editoriales francesas, incluso llegamos a publicar un libro que recoge los testimonios de todas estas mujeres que habían sido diagnosticadas y cómo era abordado este tema en las distintas regiones. Y ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda. Si quieres conocer sobre el Encuentro Internacional Cuidados, Desarrollo y Justicia Social, Políticas, Enfoques, Actores y Buenas Prácticas, realizado en La Habana del 5 al 7 de junio, no te pierdas la cobertura que hicimos de este intercambio y que tienes disponible en nuestra web. Transformar patrones patriarcales anclados en la familia y la sociedad que llevan a que sean sobre todo mujeres quienes asuman las labores de cuidado en detrimento de su tiempo, proyectos de vida y con bajo reconocimiento social y económico, es uno de los grandes cambios a los que están abocadas las políticas y la sociedad cubana, se reiteró durante el encuentro. En esa ruta tiene que estar también el sistema de cuidados integrales para la vida en Cuba, aprobado en diciembre de 2023 y actualmente en elaboración normativa, que apuesta por superar el enfoque sectorial para articular integralmente servicios y programas como uno de sus cambios esenciales. Si pinchas en la nota, En camino hacia un sistema de cuidados integrales para la vida en Cuba, podrás tener más detalles del encuentro y datos actualizados sobre este tema en la nación caribeña. Si se repasa la vida de la primera mujer negra pastora de una iglesia presbiteriana en la isla, hay un eje común que la atraviesa: la vocación de servicio. Ese, podría decirse, es un principio esencial en Iset Samá, el mejor de los motivos para quien, además de reconocerse como negra, cristiana y pastora por vocación, se define como aferrada a Cuba. Una Cuba que afirma necesita de la construcción colectiva desde las comunidades, esos espacios donde se gesta ese país inclusivo, horizontal, participativo, con el que sueña y por el que apuesta cada día. Samá fue la invitada a la última edición de la serie de entrevistas cubanas que cada mes desde Semblac da voz a mujeres diversas y te trae esa historia por contar. La sabiduría de la sociedad está en las pequeñas comunidades y este es un mundo que tiene que continuar cambiando la mirada en ese sentido. No es desde los grandes espacios, sino desde las pequeñas comunidades donde se empiezan a transformar las cosas, asegura Samá, también coordinadora ejecutiva del Centro Memorial Martin Luther King Jr. Iset Samá, desde las comunidades se construye la sociedad. No puede ser al revés, es el título por el que puedes encontrar este testimonio en nuestra web y en nuestro canal de YouTube, al que si aún no lo has hecho, puedes suscribirte y sumarte al debate en los comentarios. Fomentar alianzas y fortalecer el universo emprendedor en Cuba se ha convertido para Yaniris Díaz en un proyecto personal al que dedica igual entusiasmo que a su desempeño profesional como Community Manager. Al hablar de Sugiero Cuba, espacio que creó en el año 2020 con el propósito de dar visibilidad y promoción a pequeños negocios y emprendimientos, es posible sentir la pasión con que esta mujer lo lleva adelante. Para saber más de este proyecto, cómo surge y el empuje con el cual su creadora lo lleva a cabo, lee la entrevista Sugiero Cuba, un espacio para la cooperación y el emprendimiento, donde visibilizamos a partir de esta iniciativa el mundo de las cubanas emprendedoras. Escúchanos desde iVoox y YouTube. Si das clic en redzenla-cuba.net podrás tomar notas sobre estas y otras importantes temáticas. Si quieres estar al tanto de las últimas actualizaciones de nuestra web, este es el podcast para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram buscando por Semblac Cuba. También puedes escuchar nuestro podcast en la plataforma de iVoox. No te olvides de usar las etiquetas, el post-it morado y la nota en tus publicaciones para que podamos ver tus comentarios y compartirlos con nuestra comunidad. Estás en la nota, y hoy hablamos de intersexualidad, la más desconocida e invisibilizada de las diversidades sexuales.
La celebración el 13 y 14 de junio del primer consenso cubano sobre intersexualidad, desarrollo sexual diferente, puede considerarse como un paso de avance en este camino por visibilizar, entender y abordar desde nuevas ópticas a las personas intersexuales. Promovido por la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad, en alianza con el Centro Nacional de Educación Sexual, la Dirección Nacional del Programa Materno-Infantil, del Ministerio de Salud Pública y las Sociedades de Endocrinología y para el Desarrollo de la Familia, con el patrocinio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el consenso promovió el diálogo entre diversos saberes científicos y especialistas en endocrinología, cirugía, urología, genética, psicología, psiquiatría, sexología, derecho y otras ciencias médicas y sociales. Como resultado, se propuso crear una Comisión Nacional de Atención a Personas Intersexuales y sus familias, con sus correspondientes a nivel provincial, integradas por especialistas en diversas áreas de la medicina, además de trabajadores sociales, juristas, especialistas en bioética y otros que se requieran. La idea es que estas comisiones acompañen a la persona a lo largo de su desarrollo e historia de vida y aseguren la transición de atención médica y servicios de salud de la edad pediátrica a la adultez. En la revisión de las buenas prácticas médicas, hubo acuerdo en la pertinencia de realizar los tratamientos, quirúrgicos o no, que son necesarios e imprescindibles a edades muy tempranas, solo en los casos en que peligre la vida o se necesite algún tipo de funcionalidad para estas personas, para lo cual existe un protocolo. Para Alberto Roque, su ganancia fundamental es ya el hecho de haber convocado y sentado a dialogar a la diversidad de profesionales que estuvieron presentes, incluidas personas intersexuales y sus familiares. Este consenso visibiliza un problema que era un asunto pendiente de años y sienta las pautas y recomendaciones para incidir en la política. Es la utilidad de la ciencia y la academia para favorecer un grupo humano sobre los cuales tenemos deudas y tenemos que aprender más de su experiencia. Cuando yo vi que había un grupo de WhatsApp y que había cirujanos, pediatras, dentro de la cirugía general, o sea, cirugía pediátrica y urología, de personas de puntas y especialistas de renombre en esa área, coincidiendo con expertos en bioética, coincidiendo con personas que hacemos activismo por los derechos sexuales, con especialistas de la salud mental y lograr traerlos a un salón y trabajar 2 días de forma dialógica en la construcción de al menos lo que va a ser la base, si esto procede en el futuro, de lo que debe ser las propuestas de cambios reales en el abordaje de los cuerpos intersex. Eso es lo más importante. Yo aquí vine a aprender sobre todo otras perspectivas, porque sentí, incluso en el caso mío que hablé de bioética, cómo el enfoque de humanidades, de los discursos y las narrativas que tienen que ver con estudios de ciencias sociales dialogan con el discurso biomédico. Y un poco que ellos se impregnen también de que hay otros referentes, que en el caso mío tengo la dualidad médica y de acercarme a cuestiones de orden social por la bioética, por el propio activismo, de que es posible desaprender esos códigos binarios de sexo masculino y femenino rígidos, heterosexista, de recrear y reformar cuerpos para que que se puedan reproducir o sean cuerpos que pueden ser penetrados durante el acto sexual. Todas esas cuestiones que se discutieron aquí hacen posible el diálogo, que para eso está la ciencia, y hacerlo con seriedad y con un alto sentido de la responsabilidad y de creer en lo que estamos haciendo, sobre todo en condiciones tan adversas para poder hacer incluso buena práctica médica, que sabemos que existen por las condiciones socioeconómicas que tenemos tan malas. Escuchar a gente que tiene deseos de hacer cambios o que están dispuestas a no creerse que ellos tienen una verdad absoluta, porque aquí no se vino a decir verdades absolutas. O sea, se hicieron propuestas de muchas cosas que crean nuevas verdades probables, nuevos fundamentos para seguir trabajando en un tema que ni con mucho está acabado a nivel internacional, porque es un tema que ahora mismo se está debatiendo y que ahora es que está en el sistema de las Naciones Unidas tomando cuerpo, y que Cuba ha votado a favor de una resolución que
que condena la mutilación genital y las prácticas médicas abusivas sobre los cuerpos de las personas intersexo. Eso implica que hay un compromiso político interno por resolver esas posibles prácticas que podamos estar. Hoy mismo yo decía, hay que revisar los protocolos y tenemos que estar en constante capacitación y revisión de lo que hacemos, de las prácticas, y con humildad reconociendo cuando no estamos haciendo las cosas bien. Para Adriana Gramonte, es fundamental el cambio de paradigma en la atención, que no puede continuar centrado en lo biomédico. Hay que implementar un paradigma afirmativo del género en el que desea vivir la persona. Hay que implementar un paradigma afirmativo del género, ¿verdad?, el que desea vivir la persona. Hay que implementar un paradigma ético, humanista y de derechos. Esa es una idea central que tiene que estar. Otra idea que tiene que estar es en los modelos de atención y en la necesidad de que haya una atención multidisciplinaria donde estén presentes no solo el endocrinólogo pediatra o el cirujano, sino también que esté presente lo psicosocial, el psicólogo, que además haya en todos los profesionales una formación en ética y en derechos. Y además de eso, un trabajador social, porque no se puede, en infancia y adolescencia, familia y escuelas están entrelazadas, porque la escuela puede ser un espacio de estigmatización, sobre todo en infantes que muestran un género no binario, un género que se aparta de los estereotipos varón-mujer, masculino-femenino. Y la otra idea importante en el campo de las intersexualidades, lo que está sucediendo, te das cuenta que como hay una descentralización de la atención y las familias pueden llegar por distintas vías a los servicios de salud, justamente el valor de la integración está en que tiene que haber un algoritmo que paute el primer paso, del segundo, del tercero, y qué es lo que se va a hacer en cada uno de los pasos para que justamente no ocurran las iatrogenias que están ocurriendo. Iatrogenias que puede darse a cualquier nivel. Entonces, eso es muy importante también. Si tú vas a descentralizar la atención, lo mismo para una población que para otra, tiene que haber formación y capacitación del personal. Si eso no sucede, tiene que haber una centralización con un equipo que realmente tenga formación y capacitación y pueda obrar desde una buena práctica profesional. Y es que después de 3 años de una operación que aparentemente había salido bien, me dan la noticia a los médicos de que por una negligencia realmente me tenía que volver a operar. Era la primera vez, ya era mayor de edad, era la primera vez que a mí me decían, ¿te quieres operar? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres volver enfrentando ese proceso? Anteriormente a eso yo lo había hecho porque mis padres me habían dicho que era lo correcto y yo misma creía que era lo correcto. Pero después de 3 años de activismo, de conocer a tantas mujeres, de trabajar con la universidad brasileña, ¿no?, en entrevistas con antropólogos, de entender yo misma qué era lo que yo quería y de haber pasado por una crisis de identidad que derivó en una crisis de orientación sexual, yo me puse a pensar en que si realmente me estaba operando conmigo, me estaba operando porque la gente quería que yo me operara. Llegó un momento en que dije, bueno, ¿qué cosa es ser normal? ¿Quién dicta lo que es la normalidad? ¿Hasta dónde llega la sociedad, ¿no?, en tener que influir en nuestras propias decisiones? Mi decisión en ese momento fue muy clara, no me voy a operar, no necesito una operación para sentirme mujer, me siento mujer porque soy mujer, porque mi comportamiento lo refleja, porque no necesito una justificación más allá para lo que siento, y no necesitaba un estudio genético, una vagina, un útero funcional para sentir lo que soy. Mi decisión en ese momento fue no operarme, y a pesar de que tenía muchísimos miedos de a lo que iba a enfrentar en la parte sexual, porque ese era uno de los miedos muy importantes, yo no tenía nada para pensar en la maternidad, aunque tenía muchos miedos a lo que me iba a enfrentar, decidí que no iba a explorar otras cosas, ¿no?, antes que someterme a una 4ª cirugía por algo en lo que realmente yo no consideraba necesario para ser mujer.
Vale insistir en que este primer consenso cubano sobre intersexualidad abogó por postergar la cirugía siempre que sea posible y no se comprometa la salud de las personas, de modo que éstas puedan participar desde el consentimiento informado y el ejercicio de su autonomía en etapas más avanzadas de la vida en las decisiones que les competen sobre sus vidas y sus cuerpos. Frente al proceso de la asignación sexual, se habló de alcanzar una flexibilidad en la interpretación del género en relación con los cuerpos, para que el equipo de salud, en el momento del nacimiento, disponga de las herramientas y recursos para entender y explicar de forma asertiva que no es posible ubicar a esta persona en el binario mujer-varón. A la par, se recomendó incorporar la mirada de la medicina de género en los equipos de salud y tener en cuenta el interés superior de las infancias, la autonomía progresiva y la responsabilidad parental respecto a las cirugías de adecuación genital. Desde el punto de vista legal, se propuso incluir en la ley registral, que se aprobará el próximo año, una tercera categoría fuera del binarismo hombre-mujer, masculino-femenino, al que puedan afiliarse. Además, se sugirió que las normas legales contemplen el derecho de esas personas a la reasignación corporal y legal. Se estableció la necesidad de que, de cara al proceder médico, se considere el consentimiento informado como un proceso y requisito obligatorio, con información veraz y sobre la base de la mejor evidencia científica actual. Y ojalá sirva este evento para promover que más personas hablen sobre su corporalidad sin vergüenzas, o sea, sin sentir vergüenza, sin sentir miedo, sin sentir el estigma, convertir ese sufrimiento o esa angustia que les ha generado tener un cuerpo diferente en una fuente de cambio efectivo para que los más jóvenes, los que están naciendo ahora mismo y que tengan un estado intersexual, por lo menos deje de convertirse en un grave problema o mitigar el dolor que produce en la familia, en los padres y en la persona que en definitiva es el que recibe estos servicios. La jurista Ivonne Calaña reconoció la importancia de haber arribado a determinados consensos para lograr la garantía y protección de derechos como son el derecho a la salud, a la integridad física y al desarrollo individual. En cuanto a fortalezas y barreras en este proceso, que es especialmente importante para las infancias y adolescencias, comentó a Semlac. En cuanto a fortalezas y barreras en ese proceso para garantizar una protección legal a las infancias y adolescencias intersex, podemos estar identificando que se ha ampliado la mirada desde el género y que ha asistido transversalizado el proceso de reformas legislativas. Hemos visto cómo estas cuestiones vinculadas a los temas de violencias relativas al género ha sido un elemento trascendental tanto en las políticas públicas como en los principales cuerpos normativos que se han promulgado a partir de la Constitución en el 2019, como el Código de las Familias, como el Código Penal, como determinadas, la Ley de Salud Pública también y otras. Hemos tenido también la oportunidad de que la Asamblea aprobara la política de niñez, adolescencias y juventudes que realmente no abordó los derechos sexuales y reproductivos en estas etapas, sin embargo, teniendo una política pública sobre estos grupos etarios, estamos poniendo la mirada como un problema social que el Estado está asumiendo la responsabilidad de proyectar un grupo de estrategias, de acciones en pos de garantizar su bienestar pleno. Y un ejemplo que concreta esta política pública es el grupo de trabajo que está trabajando en el Código de Igual Nombre a la Política, donde sí se va a contemplar los elementos fundamentales de los derechos sexuales y reproductivos y debe haber una mención a las personas con condiciones intersexuales. En cuanto a barreras, pues existe como barrera que yo advierto como principal la poca visibilidad y el poco conocimiento sobre las intersexualidades, que son muy distintas, es un amplio catálogo, pero principalmente aquellas donde se presenta una tipicidad en los genitales son las que se encuentran en una mayor desventaja, porque son tratadas desde las primeras infancias y donde desde el desconocimiento de las familias, la presión de las familias para asignar un sexo, pues hace de que se menoscaben, se vulneren los derechos de ellas y ellos. La no asunción de las infancias y las adolescencias como sujetos de derechos, que implica que hay que reconocerles sus derechos y permitir, cuando sea posible,
que hagan un ejercicio de su autonomía progresiva para decidir, para poder consentir determinados actos y prácticas que le conciernen respecto a sus cuerpos y respecto a su bienestar. Y otra barrera también son las normas tanto sociales como jurídicas que tienen un enfoque predominantemente binario, y eso hace que estas realidades, estas historias de las personas intersex pues también continúen en un plano de invisibilidad. En Cuba, el camino por recorrer en el conocimiento y la atención de la intersexualidad es aún largo, pero se vislumbran pasos significativos en la dirección correcta. Desde una perspectiva de respeto a los cuerpos y la diversidad, la búsqueda de consensos y el poner los intereses, necesidades y preocupaciones de estas personas en el centro representa un avance importante. Sin embargo, garantizar la integridad corporal, la autonomía en la toma de decisiones y la salud de las personas intersexuales en el país sigue siendo un asunto pendiente por el momento. Romper el silencio es el primer paso para lograr el reconocimiento y la protección de los derechos de la comunidad intersexual. Solo a través de este proceso de visibilización y diálogo podremos construir las bases para una atención y un marco legal que garantice que la intersexualidad no sea ya más esa desconocida.